Gracias, Vero. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a exponer pues bueno, a exponer, ¿verdad? En esta ocasión me tocó exponer a Gastón de Peralta. La verdad es que a mí como que se me da un poco como relacionarme mejor con los personajes, ¿no? Que con los hechos históricos. A partir de los personajes es que a mí me gusta entender la historia. Y entonces, bueno, en esta ocasión con Gastón de Peralta, quiero empezar por comentarles que, bueno, cuando empecé a buscar acerca de él, me pude dar cuenta que pues fue un virrey que duró muy poco tiempo en México. Entonces, pues todos los hechos o las cosas que él haya podido hacer acá, pues fueron realmente pocas. Máxime, cuando me empecé a extender un poco más en él, que tuvo pues muchos títulos y mucha participación en la política de España, ¿no? Entonces por ahí dije yo, bueno, pues quizás en algún momento de su vida, cuando le tocara hacer un recuento de todo lo que hizo a lo largo de su vida, pues el virreinato haya sido una cosa menor, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, me puse a analizar un poco los títulos que tenía. Si gustas, Vero, podemos avanzar a la siguiente Sí. este, Este, imagen. aprovecho, Olain, para decirles a todos que a Ricardo nos va a partir su presentación en dos por cuestiones de tiempo. Entonces, para que tengan la oportunidad de dar pues, una parte, Ricardo, y otra en la siguiente sesión. Vale, sí, de hecho, bueno, me agrada la idea, así puedo, con más libertad hablar de este primer tema, que pues se presta para que sean dos partes, porque así la preparé, ¿no? Bueno, aquí como datos iniciales de Gastón de Peralta, que de entrada cuando yo los leí no me decía nada, pero bueno, aquí, así están. De entrada, bueno, él nació en Pau, Navarra Baja, Francia, en 1510 y murió en Valladolid, España. Digo, de entrada sabemos entonces que de nacimiento él fue francés y los títulos que ostentó fue como el tercer marqués de Falces en Navarra, el quinto conde de Santisteban de Lerín, que ahorita les comento un poco de eso, mayordomo real de Navarra, corregidor de Toledo y tercer virrey de la Nueva España. Bueno, yo en lo personal, cuando leí esto, lo único que me hizo sentido fue el tercer virrey de la Nueva España. Entonces, empezando a leer un poco de él, me encontré con un dato interesante, pero antes de pasar allá, quisiera pues poner en contexto, primeramente, vamos a decir que en un aspecto geográfico, los títulos que él tuvo. Podemos pasar a la siguiente, Vero, por favor. Bien, si aquí tenemos España, por acá por un ladito está Portugal y hacia arriba está Francia, ¿no? Podemos ver arriba, en donde dice Pau, ahí fue su nacimiento. Pau es como, pues una villa, un lugar dentro de Navarra Baja, que Navarra Baja es como un estado que pertenece a Francia, y acá abajo se le solían decir Navarra Alta, aunque fueran al revés, ¿verdad? En algún tiempo de la historia, Navarra fue un lugar que estuvo en disputa entre Francia y España, y pues en algún momento también de la historia quedó dividido. Esa historia yo no la conozco, solamente sé, por ahí pude leer que así fue, ¿no? Entonces, bueno, pues a Gastón le tocó nacer arriba y ser hijo de una mujer francesa y su padre español. Luego tenemos abajito Navarra, como, pues ese es el lugar de Navarra, en donde él fue el tercer marqués de Falces y gobernador de Navarra, que al ratito veremos cómo es que llega a ser él o por qué es el tercer marqués de Falces y cómo llega a ser el gobernador de Navarra. Luego tenemos acá arriba el conde de Santisteban. Ese dato lo puse ahí pues por no dejar, porque es uno de los títulos que él ostentó. Actualmente, digo yo, cuando me puse a buscar Santisteban, bueno, me faltó poner ahí, el título completo era
quinto conde de Santisteban de Lerín. Entonces, Santisteban de Lerín como tal, yo no lo encontré por ningún lado y no sé qué quiera decir. Lo que sí encontré fue un Santisteban el Puerto, que está en ese pedazo que dice Cantabria. Y es un puerto como tal, ¿verdad? Actualmente existe, es un poblado donde vive gente, pero yo no tengo claro si su título de conde de Santisteban de Lerín tenga que ver propiamente con Santisteban el puerto. Entonces, bueno, en ese dato no voy a profundizar mucho. Ahí se queda como una laguna, ¿verdad? De la misma que comentábamos ayer, Vero y yo, que a lo mejor en un futuro lo pudiéramos ahí rellenar, ¿no? Si encontramos más información. Luego, él fue corregidor de Toledo. Toledo, bueno, pues ahí está marcado Toledo. Toledo no es todo el pedazote que está ahí, ¿verdad? Como en un estado. Aquí a través de la presentación no se alcanza a ver la delimitación de Toledo, pero es un pedacito, ¿verdad? Y él fue corregidor, él fue nombrado corregidor por el propio Felipe II y finalmente él muere en Valladolid. Bueno, entonces esta es una vista panorámica, ¿no? Geográfica de quién fue él en el contexto de sus títulos y bueno, de su nacimiento y de su muerte. Ahora, si gustas, pasamos a la siguiente, Vero. Bien, para, les comentaba yo hace rato que el primer dato que yo me encontré cuando empecé a buscar acerca de Gastón de Peralta fue esto que dice acá arriba a la izquierda, dice, fue nieto tercero del Mosén Pierres de Peralta y Alfonso Carrillo de Acuña. Entonces, bueno, si dije yo, pues si lo primero que dicen es que él fue el nieto de esa persona, y estamos hablando de nieto tercero, quiere decir que fue el tataranieto, o sea, eh, Pierre de Peralta fue su tatarabuelo, y es alguien que existió hacía mucho tiempo. Digo, yo no conozco a mi tatarabuelo, pero sin embargo en la historia es importante mencionar al tatarabuelo de Gastón de Peralta y Alfonso Carrillo de Acuña. Entonces aquí yo hice una parte de su genealogía, y digo una parte porque llegué únicamente hasta su tatarabuelo. Y del otro lado, Alfonso Carrillo de Acuña, yo no lo pude conectar, por eso dejé unas rayitas ahí inconexas y ahorita veremos por qué no lo pude conectar, a pesar de que todas las referencias que pude yo encontrar en la historia de Pedro de Peralta, o sea, de Pierres de Peralta, hay una relación e inclusive los llaman consuegros. Pero bueno, repasando un poquito aquí la genealogía. Bueno, Gastón de Peralta fue hijo de Antonio de Peralta y de Ana Bosquet. Ana Bosquet fue una dama francesa y bueno, Antonio de Peralta en su momento fue el segundo marqués de Navarra. Antonio de Peralta a su vez fue hijo de Alonso Carrillo de Peralta, que subrayo, y ahorita vamos a ver por qué está subrayado, y de Ana de Velasco. Después Alonso Carrillo de Peralta fue hijo de Juana de Peralta, que bueno, Juana de Peralta pues no es un personaje muy histórico, partiendo de la definición que nos compartió hace rato Héctor, ¿verdad? Pero sí existió, y de Trollio Carrillo. Y ahora sí, finalmente, Juana de Peralta fue hija de Pedro de Peralta y Espeleta, o bien conocido como el Mosén Pierres de Peralta, y Ana de Baravente. Aquí, Pedro de Peralta fue pues un político y un militar, que estuvo, que bueno, prestó muchos servicios a la corona, ¿no? A los reyes católicos y a sus antecesores también. Y lo que me llama la atención es que él tenía el título de Mosén. Yo no sabía que era Mosén, pero Mosén es como una especie de título o de designación religiosa, ¿no? No sé, no sé en ese entonces qué actividades tendría un Mosén, pero tenía que ver con temas católicos. Y bueno, por este otro lado está Alfonso Carrillo de Acuña. Ahora quiero mostrarles cuáles fueron pues las acciones o el peso histórico que tuvieron ellos, que convierten, pues digo, en un futuro a Gastón de Peralta, quien haya sido Gastón de Peralta. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahora bien,
Del lado izquierdo tenemos a Pedro de Peralta y Espeleta, nacido en 1421, fallecido en 1492, y dice, pues sí, fue un noble político y militar navarro. Y del lado derecho tenemos a Alfonso Carrillo de Acuña, nacido en 1410 y muerto en 1482. Él fue un prelado de Castilla en el siglo XV. Un prelado, bueno, pues es un nombramiento también católico, pues, de la iglesia. No, no sé si tenga alguna similitud o un peso como los ahora arzobispos o los cardenales o algo así, ¿verdad? Pero el punto es que este señor, Alfonso Carrillo de Acuña, tenía mucho poder pues, de la política, y algo que él hace y que queda muy marcado dentro de la historia es que él o es el creador o hace que suceda algo que le llaman la farsa de Ávila. Sí, la farsa de Ávila fue la destitución de Enrique IV para poner en su lugar al infante Alfonso. Y el infante Alfonso, pues es nada más ni nada menos que el hermano de Isabel la Católica. Y en el momento en que ponen al infante Alfonso, pues era un niño que no cumplía todavía los 11 años, y pues lo hace únicamente con el propósito de ser el poder detrás del trono, ¿no? Todo esto se hace de una manera pública, vamos a decir, no sé si humillante para Enrique IV. Lo destituyen de su cargo, ponen a este niño y él se convierte de facto, pues en el poder, ¿no? Detrás de Alfonso. Posteriormente, bueno, pues, hizo lo que quiso, a Alfonso lo matan, ¿sí? Y entonces, como sucesor al poder, pues queda Isabel de Castilla o Isabel la Católica. Y entonces este señor, como chapulinesco que era, y bueno, era alguien que siempre se movió a través de pues a través de sus conveniencias, ¿no? A través ¿quién era el que ostentaba el poder? Bueno, pues ahí se iba para él tratar de detentarlo. Entonces aquí, bueno, lo escribo brevemente, dice, cuando en el verano de 1468 murió el infante, o sea, el infante Alfonso, probablemente envenenado por el marqués de Villena, que no sé quién sea, su hermana Isabel le sucedió como pretendiente al trono y tuvo como principal consejero al arzobispo Carrillo, o sea, Alfonso Carrillo, quien junto con su consuegro, y es aquí donde aparece ahora en la foto el Pierre de Peralta, que está del lado izquierdo, desempeñaron un papel importantísimo en el ajuste de su matrimonio con Fernando de Aragón en octubre de 1469. Aquí es en donde, bueno, es a donde yo quería llegar, vamos a decir, con todo este antecedente de los antepasados de Gastón, porque ellos realmente gestionaron, negociaron y llevaron a cabo, pues lo que haya tenido que suceder para que Isabel la Católica se casara con Fernando de Aragón. Y bueno, digo, saliéndonos un poquito de la caja, si lo vemos en una perspectiva más amplia, pues eso tuvo muchas consecuencias futuras, ¿no? Digo, si lo ponemos de algún modo, pensando un poquito en voz alta, pues hasta Cristóbal Colón dependió de ellos para haber llegado acá, ¿no? Entonces, como quien dice, una cosa lleva a la otra, y si ellos tuvieron una injerencia dentro de esta unión de estos dos personajes, pues entonces la historia de España y por ende la historia de la Nueva España, pues ellos tuvieron mucha injerencia, ¿no? O un papel importante. Bueno, ahora bien, ya a partir de ahí, a partir de que los reyes católicos toman poder, a cada uno de ellos le va la suerte de Alfonso Carrillo, pues es muy distinta a la suerte que tiene Pedro de Peralta, ¿no? Si gusta, pasamos a la siguiente, Vero, por favor. Aquí,
Alfonso Carrillo, pues él deseaba ser el poder, ¿verdad? Sin embargo, bueno, voy a hacer esta pequeña lectura. Dice, cuando los reyes católicos se hicieron con el poder, al morir Enrique IV en diciembre de 1474, rápidamente chocaron sus intereses. Esta situación le llevó a un enfrentamiento con el Mendoza, que perdería en la subsiguiente guerra de sucesión castellana. Lo que pasó con Alfonso es que cuando él se da cuenta de que Isabel realmente detenta el poder, o sea, no es alguien que se deje manipular por él, y además se vuelven autoritarios entre ella y Fernando, pues a él no le gusta, ¿no? Entonces lo que hace él es se va ahora al bando de los, ¿cómo se llama? Del país que está a un ladito, Portugal. Portugal. Entonces, aquí el segundo texto dice, dando un giro absolutamente a su política, Carrillo se integró al bando liderado, perdón, por el rey de Portugal, que apoyaba los derechos al trono castellano de su sobrina, la princesa Juana, contra Isabel la Católica. O sea, pues intentaban poner en su lugar a Juana, supongo yo, que en un intento más de parte de Alfonso de seguir estando por encima del poder, ¿no? Finalmente, los reyes católicos derrotaron definitivamente a los portugueses y obligó a Carrillo a someterse y aceptar guarniciones reales. Eh, esta parte no la entiendo muy bien. O sea, yo lo que sí entiendo de todo esto, obligar a Carrillo a someterse y aceptar guarniciones reales y en todas las fortalezas que controlaba para poder continuar como arzobispo de Toledo, pues es que al final los días de Alfonso Carrillo quedan a merced de la autoridad de los reyes católicos, y toda aquella pretensión o ambición de poder que él tenía, pues quedó en nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí con la historia de Alfonso Carrillo, pasamos a la siguiente ilustración. Tenemos cómo le fue ahora a Pedro de Peralta. Bueno, Pedro de Peralta, pues como militar, tampoco era alguien así, una blanca paloma, ¿verdad? Pero sí fue alguien leal a pues a los reyes, ¿no? Y a quienes le dieron realmente su poder y su posición política, ¿no? Entonces aquí, bueno, voy a leer un poco, dice arriba, Pierres de Peralta indujo y presenció en persona el asesinato del obispo de Palomino, el arzobispo de Pamplona, Nicolás de Echavarri. Ese asesinato determinó la toma de posición de la familia Eguía en favor de Fernando el Católico. Aquí hago un paréntesis, bueno, leyendo un poquito de la familia Eguía, eran gente muy rica, que como dato curioso fueron los primeros en introducir la imprenta en Navarra, quien fue decisiva en la invasión del reino de Navarra y en su desaparición como entidad independiente. Esto quiere decir que Navarra pasó a ser del poder de Fernando, o de los reyes católicos, ¿sí? Sin embargo, bueno, por lo que pude leer, Navarra nunca perdió su rey, siempre tuvo un rey, pero pues de alguna manera estaba en poder de los reyes católicos. Entonces, a partir de aquí, Pedro, bueno, mantuvo estrechas e importantes relaciones con los reyes católicos y con la Casa de Aragón, recibiendo poderes de parte de ellos. Y ahí, bueno, fue tanta pues la confianza y el servicio que él les prestaba a los reyes católicos, que si podemos leer en el último texto, a él le conceden la espada del Cid Campeador en depósito para su custodia. O sea, él es el encargado de cuidar esa espada que permaneció en el castillo de Navarra hasta principios del siglo XX, ¿no? Hasta 1930 y algo. Pero bueno, entonces, a Fernando de Peralta también le donan el castillo de Navarra. Entonces, a partir de ahí, Fernando de Navarra toma un poder pues importante dentro de Navarra, y 13 años después, no, perdón, 43 años después, Fernando el Católico le concederá en 1513 al nieto de o sea, de Fernando, el marquesado de Falces. Y ahí, el nieto de Pedro es Alonso Carrillo de Peralta. Por eso yo en la genealogía que les mostraba en unas imágenes anteriores está subrayado, porque Alonso Carrillo de Peralta es el primero en ostentar ese título de Marqués de Navarra, perdón,
marqués de Falces. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, pues nomás quise mostrarles gráficamente dónde estaba la villa de Falces. Todo el pedazo grande es Navarra y ese pedacito pues es la villa de Falces. Entonces, aquí como un brevario, bueno, en 1470 Falces es donado por el rey Juan II. Juan II pues es el papá de Fernando de Aragón. Le dona Falces a Pierre de Peralta, o sea, a Pedro de Peralta y a todos sus herederos. 43 años después, o sea, en 1513, Fernando el Católico le concedió a su poseedor, don Alonso Carrillo de Peralta, y sucesores el marquesado de Falces. O sea, a partir de Alonso Carrillo, es que existen los marqueses de Falces. Antonio de Peralta, padre de Gastón, será segundo marqués de Falces, y Gastón de Peralta será el tercer marqués de Falces. Entonces, es así como Gastón se convierte en el tercer marqués de Falces. Después, si pasamos a la siguiente presentación, aquí, bueno, antes de entrar de lleno pues al tema del virreinato de Gastón de Peralta, quise poner estos datos como antecedentes porque algunos datos de ellos son favorables, o sea, juegan a su favor para ser nombrado el virrey de la Nueva España y algunos juegan en su contra, ¿no? O sea, finalmente Gastón de Peralta, aunque tenía todos los títulos nobiliarios que lo llevaron a ser virrey, tampoco nunca la tuvo fácil, ¿no? Bueno, el primer dato de él como antecedente es que Gastón de Peralta no nació en España, sino en Francia. Entonces, ese dato, el hecho de ser francés de nacimiento, es algo que no le gustó, pues, a la gente que rodeaba, ¿no? A Felipe II. Su madre, Ana du Bosquet, también fue francesa, pues es también aunado, ¿no? Al primer a su primer dato en contra de ser francés. Antonio de Peralta, o sea, el padre de Gastón, sirvió al rey de Navarra en contra de los reyes católicos. Aquí, bueno, es un dato que a mí me pareció también, pues, digno de mencionar, porque los reyes católicos fueron los que crearon ese título de marqués, ¿no? Y se lo dieron al padre de Antonio. Y el padre de Antonio de Peralta sirvió fielmente a los reyes. Y luego Antonio se, pues se pone en contra de los reyes católicos y él pasa a ser servidor del rey de Navarra. Entonces ahí pues hubo una disputa siempre entre los reyes católicos y Antonio de Peralta. Finalmente, bueno, para completar, este dato, pues también juega en contra de Gastón de Peralta porque pues queda en la historia que Gastón de Peralta fue hijo de una persona contraria a la corona. Luego, a la rendición de Antonio, Gastón, siendo muy joven, inicia sus servicios al emperador Carlos I y lo nombra mayordomo mayor de la Casa Real de Navarra, o dicho de una manera más corta, o sea, él pasa a ser el gobernador de Navarra en 1545. Entonces, en ese momento, Gastón de Peralta, además de ser marqués de Falces, pues es el gobernador de Navarra. Después se vuelve incondicional servidor de Felipe II, inclusive por ahí en algunos textos dice, lo mencionan como un adicto servidor de Felipe II. Eso para mí, bueno, pues el mensaje que me da es que Felipe II lo considera de muy alta confianza y lo nombra corregidor de Toledo, ciudad donde reside o residía Felipe II. Entonces, Toledo, pues, además tenía una importancia muy grande porque es en donde vivía Felipe II, ¿no? Desde donde él ostentaba el poder. Entonces, con todas estas antecedentes, y bueno, situaciones a su favor y situaciones en su contra, en 1566 es llamado a ser el virrey de la Nueva España.
Como esta presentación se va a dividir en dos partes, voy a llegar hasta esta presentación, que digamos es como el inicio de pues de su papel como virrey, ¿no? Gastón de Peralta arriba al puerto de Veracruz el 17 de septiembre de 1566, acompañado a su segunda esposa, Leonor de Mur. Aquí cabe mencionar que, bueno, Gastón de Peralta se casó 3 veces. Enviudó de su primera esposa, Ana de Velasco, con quien tuvo descendencia únicamente, y se casa nuevamente con Leonor de Mur y lo acompaña a la Nueva España para ser virrey. Y entró finalmente a la Ciudad de México el 19 de octubre de ese mismo año. Y bueno, antes de concluir, digo, porque obviamente hay más diapositivas, pues haciendo un poquito de preámbulo hacia lo que sigue, que veremos en la próxima sesión, algo que yo puedo deducir de Gastón de Peralta y toda su gestión como virrey, pues es que nunca la tuvo fácil, ¿no? Si quieres, bueno, eso va a ser material de la siguiente. Nunca la tuvo fácil desde el momento en que lo seleccionan hasta que ejerce pues su virreinato, pues precisamente por toda la intriga y por las decisiones que él toma siendo virrey con relación a los hermanos Cortés y a todos los que estaban alrededor de esta conspiración. Y bueno, ya al final pues les daré mi opinión